Vamos a seguir estudiando este libro el libro de Efesios. Estamos estudiando el capítulo 4 del libro de Efesios. Y seguimos pidiéndole a Dios, como el hermano, ¿verdad?, le pidió que se nos quedara grabado, y también pedirle que lo podamos entender cada vez más, porque es muy importante la oración para que Dios pueda obrar. En la oración uno verdaderamente le pide a Dios lo que desea, ¿no? Y si no le pedimos entendimiento, no le pedimos la sabiduría, pues no nos la va a dar, porque si hay una cosa, Dios nunca va a ir en contra de nuestra voluntad. Es muy importante que cuando uno viene aquí o nos acercamos a Dios, siempre queremos que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Le pedimos que se haga tu voluntad, y muchas veces no queremos la voluntad, queremos mi voluntad. Pero bueno, hablando del tema de Efesios, el capítulo 4, estamos en el 3. Ya hablamos sobre la vocación de Pablo, qué tan importante para él era esta vida que Dios le dio. Nos la demostró con sus hechos, nos enseñó que el propósito de estar preso en Cristo. Y después también el 4.2 sobre el tema de que para poder llevar y hacer la voluntad de Dios se necesita una verdadera humildad, reconocer que sin Dios no somos nada. Entonces vamos a leer otra vez Efesios 4, versículo 3, para volver a enfocarnos en el tema. Efesios 4 dice, es una parte que siempre me llamó la atención, y quisiera explicarla mejor. Yo la entiendo muy bien, pero a lo mejor muchos no la podemos todavía comprender. El tema de esa escritura donde Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. O sea, si Dios nos prometió paz, ¿verdad? Dijo él que él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso él lo prometió. Pues necesitamos entender esta escritura, porque Dios va a dar su paz a través de solicitar la unidad con el Espíritu. Para mí, ¿qué significa la unidad del Espíritu? Pues la unidad con Dios, la unidad con la palabra. O sea, yo debo de entender que cuando Pablo dice, oigan, únanse a Cristo, únanse a Dios, que ahí está la paz. Esa es otra manera de decir este versículo. Únanse a Cristo, únanse a Dios, que ahí está la relación de la paz que Dios os da. ¿Ok? Y eso yo lo puedo comprender, pero muchas veces no lo queremos, o no lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque a veces no estudiamos bastante, no nos congregamos bastante. Los primeros creyentes estudiaban todos los días. O sea, ¿cómo es que todos los días estudiaban? No querían darle nada de tiempo a la ociedad, nada de tiempo a la distracción, nada de tiempo a algo que les pudiera afectar y que los pudiera engañar. El pecado te puede engañar. Puede ser que podemos estar practicando un pecado y decir, pues yo voy al cielo. No, que el pecado es pecado, y hay que siempre decirle a Dios, Señor, tú sabes mi pecado, tú sabes mi error, ¿verdad? Yo por eso el domingo les prediqué eso de que hay un género. ¿Ves? Cuando los apóstoles no pudieron sacar este género, ¿verdad?, el hombre vino y le dijo a Jesucristo, mira, mi hijo, este demonio lo azota, lo revuelca, y le pidió a tus discípulos que lo sacaran, y no pudieron. Y Jesús se enojó con ellos. Es falta de fe, sí es cierto. O sea, si nosotros tenemos un género grandote ahí que nos tumba y nos tumba, es falta de fe. No queremos entender que tenemos al mejor capitán, tenemos la mejor espada, tenemos un espíritu de amor y de valentía y de dominio propio. No lo queremos reconocer, porque ese género grande es como es muy placentero, es muy cómodo, te lleva a algo, te avienta al éxtasis, yo no sé, ¿no? Entonces, después le preguntaron acá aparte, ¿y por qué nosotros no lo pudimos sacar? ¿Qué les dijo? Este género sale con mucha oración, ¿y qué más? Y ayuno. O sea, es muy claro. O sea, necesitamos hablar con Dios, decirle abiertamente de este problema, y después de ahí abstenencia.
Abstenencia es el secreto también, ¿no? Pero bueno, solicitos en guardar la unidad del Espíritu refleja claramente el entendimiento de un creyente en que dice: yo de Cristo no me separo, yo de Él no me suelto. Así como Josué decía: yo no soy Israel, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Eso es un hombre sabio, un hombre sabio como Josué, que dijo: yo no soy Israel, dijo, yo no sé el mundo, yo no sé el vecindario, yo no sé mi familia, yo no sé, pero yo voy a servir a Dios, ¿no? Entonces, saber lo que la Escritura dice acerca de la unidad es importante. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Vamos a relacionar otras escrituras con esta. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Ok, aquí ahora Pablo está mandando a los primeros creyentes, dice así, 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué?, parecer. Bueno, aquí estamos nosotros tratando de entender estas escrituras del tema de la unidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender. Nosotros sabemos que estamos luchando para poder entender por qué tengo que unirme a Cristo, por qué tengo que, básicamente, si nosotros nos unimos a Cristo, pues mi vida natural se va hacia un lado, ya no vivo yo. Y necesitamos entender eso porque, mira, nosotros venimos, cuando yo me pongo a pensar en esto, nosotros venimos a este mundo, nacemos, crecemos, y hacemos lo que vayamos a hacer y ya nos vamos. O sea, nacemos, crecemos y morimos. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Si uno viene a este mundo a hacerse rico y luego dicen: y luego me hizo rico y mira lo que pasó, dejó puro pleito, divisiones, y bueno, hizo un desastre con su dinero. Entonces, tenemos que entender por qué es tan importante el que me una a Cristo, el que yo diga: yo quiero estar con Cristo. Vamos a leer una escritura, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo 24. Vamos a ver por qué tan importante es entender esta ganas de estar siempre con Cristo. Dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, dos versículos muy interesantes. Nosotros nos podemos sentar aquí y ver toda la gloria del hombre. Ver dice, todo el hombre carnal es como una hierba. Aquí el Espíritu Santo dice: todo hombre es como una hierba. Todo hombre. Todos los hombres que han sido famosos, importantes en este mundo, son como una hierba. Y la gloria de estos hombres fue como una flor, como la flor de la hierba. O sea, toda su gloria, todo su poderío que llegaron a ser, fue como una flor que sale de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ahí vemos que la humanidad no llega a nada. Es como una flor, es todo lo que hace. Y termina su propósito. Mas la palabra del Señor es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu es la palabra. Ahí lo dice Efesios 6, dice que el Espíritu es la palabra de la espada. Entonces, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra, este Espíritu, vino por causa del Evangelio. Cristo se tuvo que ir para dejarnos el Espíritu, que es su palabra. Entonces, eso queda eternamente. Entonces, ahí está otro motivo por lo cual cada uno debe decir: yo quiero estar unido a este Espíritu. Porque este Espíritu es misericordia, es amor y es gloria eterna. Entonces ahí está otra escritura donde debemos de entender por qué me uno a este Espíritu, porque mi vida es vanidad, no tiene propósito mi vida. Vamos a Colosenses 2:2, Colosenses 2:2 también. A ver qué dice Colosenses 2:2, creo que nos está enseñando que debemos de poner nuestra mirada, a ver, perdón, no es ahí, no es eso. Colosenses 2:2 dice:
para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Por eso también queremos y tenemos la fe en esto, ¿no? En alcanzar madurez. Entender la unidad del Espíritu es entender el amor de Dios, que es lo que nos ayuda, hermanos. Es lo que ayuda a toda la humanidad, el amor de Dios. No hay otra manera. Hay gente que lo quiere cambiar por dinero, hay gente que lo quiere cambiar por excitación, por pasión, por emoción, pero no. El amor de Dios no se puede imitar. Todo lo demás es pura imitación. Todo se imita, la pasión, pero el amor no lo imitas. Entonces, vamos a otra escritura, debemos de luchar para no estar con dos patrones. Vamos a esta escritura, segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14 es otro mandamiento. 6:14. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis a un yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahí está otra escritura muy interesante. Si yo me uno al Espíritu de Dios, yo debo de luchar por no unirme a un yugo desigual con los incrédulos. Es una cosa que yo he visto y no funciona. Yo se lo digo para los hombres y mujeres que se apasionan. Ves que se apasionan, digo Selena, y ya no razonan. Se apasionan tanto, se casan con una persona que no es del Espíritu de Cristo, no es del cuerpo de Cristo, y pues luego vienen los problemas. Vienen los problemas porque ve la diferencia. ¿Qué compañerismo hay la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver una persona que predica el Evangelio a otro que no quiere nada con el Evangelio? ¿Qué comunión hay con Dios y las tinieblas? ¿O qué concordia hay Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces ahí está otro mandamiento. Ya sea, si me pienso casar con una persona que no es pues predícale primero. Así me decía mi hijo: oye papá, si yo acá, ves que los chavos se preocupan mucho cuando están jóvenes. Oye papá, si yo le predico a esta chava y pues no quiere nada, pues óyeme, si es una muchacha y le predicas el Evangelio, le hablas del amor de Cristo, del sacrificio que hizo por nosotros, y no lo acepta, pues tú haces esta pregunta: ¿valdrá la pena? Una mujer que no acepta un regalo tan grande, o un hombre que es la remisión de sus pecados, ¿valdrá la pena? Pues será mucha mi pasión y mucha mi emoción, pero yo tengo que razonar, ¿no? Pues ¿a dónde vamos a...? Y luego si tenemos hijos, ¿a dónde los vamos a llevar? Tú les vas a hablar cosas y yo otras, y va a ser un desastre. Entonces es muy importante eso, guardar la unidad del Espíritu, porque está relacionado con la paz. Ahí no va a haber paz. Ahí no va a haber paz, porque el incrédulo te va a estar criticando, te va a estar insultando, que mira qué hipócrita eres, y ya te imaginas todo lo que te va a decir cuando le hagas, si así en matrimonios, ¿verdad? Con matrimonios que somos creyentes los dos, a veces salimos también raspados. Ahora imagínate con uno que no es, sale peor la cosa. Por eso, hermanos, siempre debemos de luchar por guardar la unidad del Espíritu, ¿ok? Solícitos, disposición, diligencia y servicio al Espíritu Santo, y está muy relacionado con la paz. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia. Todas esas cosas las necesitamos todos los días. Cada matrimonio, cada persona necesita ese descanso, la mansedumbre, la templanza, y solamente lo vas a conquistar con guardar esta unidad con el Espíritu. El Espíritu Santo está relacionado con la paz. Esta conexión es una emoción profunda derivada entre Dios y el creyente, y es una duración duradera entre Dios y el creyente. Juan 14:27. Juan 14:27. En Juan 14:27 dice la palabra de Dios así. Fíjate qué es lo que dice Cristo: la paz os dejo,
mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Cosas bien interesantes. La paz os dejo. Y luego dice, mi paz os doy. Esta paz otra vez viene por guardar la unidad del Espíritu. Esta paz no es la que da el mundo. Hay personas como yo era uno de ellos. En mi mente, cuando salí de mi pueblo y entré a Estados Unidos, mi mente era de que si yo tenía una casa y un carro, pues ya iba a tener paz. Ya era lo que buscaba yo nomás, una tranquilidad. Yo pensaba que al tener una casa y un carro ya tenía una especie de balance económico y paz. Dice, no, ya con eso tengo, ya con un carrito y un trabajo, ¿no? Pero eso es mentira. La paz que da el mundo es mentira, es engañosa. Andas bien cuando ganas un buen dinero, andas enojado cuando no ganas dinero. Andas bien cuando tienes mucho trabajo, andas todo desesperado cuando no tienes trabajo. Andas todo, hay veces que se mueve un poquito la economía y la gente no se quiere mover. No lo quieren, se desesperan, no, vámonos de aquí, que ya no puedo. Ya su fe se les acaba de volada. No. Dice claramente, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Ahí está otra cosa. Cuando uno guarda la unidad del Espíritu, pues confiamos que Dios nos va a dar esa confianza en Él. Porque aquí estamos y Él no se olvida de tu trabajo que has hecho por Él. En Juan 16:33 también, vamos a Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está otra vez algo muy interesante. En Cristo tenemos paz, pero yo sé que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero luego nos dice confiar. A veces que nos pasan cositas, detallitos que nos alteran luego, ¿no? Pero gracias a Dios su palabra viene y nos dice confía. Yo he vencido al mundo. Otra vez, todas estas bendiciones vienen porque el creyente guarda, pues ahora sí que guarda a Dios en su corazón o tiene la palabra en su mente. Le ayuda a Dios siempre a llevar estas cosas. Vamos a segunda de Tesalonicenses 3:16. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Okay, acuérdense otra vez, esta paz, repito, no es una paz que da el mundo o el dinero, no. Es una paz, es un gozo, es algo tranquilo que sientes tú que estás bien con Dios, porque la mejor relación que uno puede tener es la tú y Dios. Esa es la mejor relación. Eso siempre me he fijado que cuando uno está bien con Dios, todo lo demás está bien. Cuando estamos mal con Dios, cuando traemos mala actitud o andamos ahí tras las tentaciones, entonces no hay buena comunión con Dios y tampoco con los demás, tenemos problemas. Pero cuando nosotros entendemos esta paz, es algo hermoso. Vamos a la última escritura, Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos, muy claro en lo que hablo sobre el tema de guardar la unidad del Espíritu. Ahora Dios aquí nos promete una cosa que tenemos que pedirle a Dios. Esta paz de Dios, hermanos, sobrepasa de todo entendimiento humano. Y eso es muy bueno porque cuando nos vengan los problemas, cuando tengamos problemas, tú estás tranquilo. Sobrepasa todo entendimiento humano. Y solo Dios nos la da. Cuando guardamos su palabra, Él guarda nuestra mente y cuida nuestros pensamientos. Y eso es todo el tiempo lo que yo le pido a Dios. Así como tengo la palabra de Dios, también tenemos la palabra, también viene
viene el engaño, o viene la mentira, o las tentaciones, todos las tenemos, malos pensamientos, lo que sea, pero ahí está la guerra, ahí está la batalla, en guardar la unidad del Espíritu. Bueno, termino con eso, con el 3, de guardar el Espíritu, cuidarnos, estar siempre con Dios, y ahí está la paz. Y me brinco a Efesios 4, del 4 al 5. Vamos a Efesios 4, del 4 al 5. Ok, voy a leer 2 versículos juntos. Efesios 4, del 4 al 5. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautizo. Ok, pues ahí vamos a empezar a entender esto, que nada más existe un cuerpo, nada más existe un espíritu, y este espíritu es el que nos llamó para esta vocación. Este Espíritu de Dios nos llamó a esta vocación. Nada más hay un Señor, nada más hay un Dios, y vamos a ver que no es un Dios de confusión. Nada más hay una fe, también vamos a ver, y también vamos a ver que nomás hay un bautizo nada más, un cuerpo y un espíritu. Bueno, primeramente dice un Señor, un Rey. Este es un Rey, es el Rey, es Cristo. No es un Rey del mundo. Nuestro Rey no quiere gobernar el mundo. Él es un Rey espiritual. Él quiere gobernarnos nuestras mentes. Quien quiera. Si tú dices que Cristo es tu Rey, tienes que seguir sus instrucciones. Entonces, pero este Rey no es un Rey físico. Él le dijo a Poncio Pilatos: mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta escritura, ¿quién es mi Rey? Cristo. ¿Dónde gobierna? En mi mente. Su palabra debe de morar en mi mente. Él es mi único Rey, y aceptarlo todos los días para que nos ayude contra nuestro adversario, el que quiere hacernos pedazos, el que quiere destruir nuestra vida, el que quiere acabar con nuestros matrimonios, que quiere causar divisiones en la iglesia. Por todos lados Satanás anda atacando, y ahorita más que nunca está gobernando muy bien el mundo. Entonces también voy a hablar de una iglesia que es su cuerpo, un fundador que es Cristo, un llamamiento de Dios en Efeso para entender que el Espíritu Santo te llama a un solo cuerpo. En 1 Corintios 3:11 dice claramente quién es el fundador, ¿verdad? En 1 Corintios 3:11 dice así, en 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hay una religión que trata de explicar por todos los medios que Pedro es como el fundador de la iglesia, que Pedro, a él se le dejaba ¿cómo se puede decir? Como que él fuera el vicario de Cristo, como que él es el que le puso Dios como hombre. No, Dios no puso a ningún hombre como rey de la iglesia. Cristo es el rey, Él es el fundador de la iglesia. Pedro fue parte de la fundación, pero él no es el fundador, ni tampoco es el primer papa como lo quieren dar a entender. Es ilógico. Pedro fue un hombre débil, Pedro cometió muchos errores, y aún después de haber recibido el Espíritu Santo todavía tuvo miedo. Esa es una debilidad que tenía Pedro. Él era cobarde. Pero Pedro no es el fundador de la iglesia. Y la religión agarra donde Cristo le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Mateo 16, por ahí 17, dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ellos lo interpretan así. Entonces la roca es Cristo. Pero aquí está diciendo en 1 Corintios, si yo te acepto que Cristo es la roca, que es la fundación, aquí te está diciendo Pablo en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento el cual ya está puesto,
el cual es Jesucristo. O sea, no puede ser Pedro la roca. La roca es la fundación, es la que sostiene el reino o la iglesia, es Cristo. En 1 Corintios 10:4 también te lo va a explicar. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. A mí, si hubiera sido Pedro, habría dicho, y la roca era Pedro. No, Cristo. Ahora, si tú me dices, pero es que Cristo, también Pedro traía a Cristo, pues entonces Cristo. O sea, si tú le das el crédito que Pedro, o sea que Jesucristo estaba en Pedro, bueno, entonces Cristo en todo, por todo, no fue el hombre. El mismo Pedro, mira lo que dice de Cristo, de la roca. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, ahí está hablando, Pedro está escribiendo en Primera de Pedro 2:4. Mira, Pedro dice en Primera de Pedro 2:4, dice, acercándose a él, piedra viva, aquí se menciona piedra, roca, no hay problema, pero el mismo Pedro está diciendo, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro está, a través del Espíritu Santo, está diciendo que nos acerquemos a Cristo, que Él es la roca, la fundación, que fue desechada por los hombres, por el hombre carnal, pero para nosotros, o para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ahora todos somos piedritas más chiquitas, ser edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, no podemos decir que Pedro, él es como que él es el vicario, como que él lo dejaron y luego ahí siguió. No, es ilógico. Eso ya es un invento del hombre, es un negocio. Eso ya fue, y eso fue inventado después, como el año 600, después de la crucifixión de Cristo, el año 600. A Cristo lo crucificaron en el año 33. Esto del Papa fue en el año 600, muchos años después. Ya vinieron por los hombres, ¿no? Bueno, entonces acuérdense, un cuerpo. Y de la manera que debe ser el cuerpo, tenemos, como el Viejo Testamento, el cuerpo, la iglesia representaba el lugar santo, y el cielo, ¿qué representaba? El lugar santísimo. Vamos a leer lo que Pablo nos explica un poquito de eso en Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos capítulo 9 para entender más bien qué tan importante era o qué representaba en el Viejo Testamento el tabernáculo, ahora la iglesia o el cuerpo. Entonces, en Hebreos capítulo 9, voy a empezar ahí en el versículo 1. Hebreos 9, versículo 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estamos hablando del primer pacto del Viejo Testamento. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Dos partes en el tabernáculo. Uno se llamaba lugar santo, ahí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Eso es lo que tenemos ahora en la iglesia. El candelabro, que eran 7 velas, representa lo completo, la mesa del Señor, y el pan representa el cuerpo de Cristo. Dice, tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Eso ahora va a representar el cielo. Dice el 4, el cual tenía un incensario de oro, el arca de pacto, cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que rebardeció, y las tablas del pacto. Esto era en el lugar santísimo, que representaba el cielo. 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar con detalle. Pero el lugar santísimo representa el cielo. 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, que es lo que hacemos ahora nosotros cada primer día de la semana, que es en la primera parte, que es la iglesia. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Eso lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Entraba al lugar santísimo. Ahora, ese sumo sacerdote va a ser Jesucristo, nuestro verdadero sumo sacerdote. Dice el 8,
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Cuando estaba el tabernáculo impuesto, todavía no había camino al lugar santísimo, significa que no había camino al cielo. Hasta que Cristo vino en la cruz, después de su muerte, le dijo al criminal: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Es que ese día nuestro Señor iba a abrir el camino al lugar santísimo. Pero mientras estaba el tabernáculo en pie, todavía no se manifestaba el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, 9. Lo cual es símbolo, es sombra para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Sacrificaban animales, ofrecían ciertas ofrendas, pero no era un servicio completo, no te limpiaba. 10. Ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abominaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. El 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de vuestras conciencias de obras muertas para servir a un Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está. ¿Qué estoy hablando con esto? Cada iglesia nada más tiene que ver con Dios. Nuestra célula o nuestra matriz está en el cielo. Nosotros nada más tenemos que darle cuenta a Dios. A nadie más. Ni gobierno, cada iglesia de Cristo es independiente. Ellos tienen que dar cuentas a Dios, nosotros también. Si nosotros fallamos, no tiene nada que ver con ellos. Nosotros quedamos mal con Dios. Pero por eso es nada más un cuerpo. Si no sé, en otra ciudad está otra iglesia de Cristo, bueno, ellos y Dios. Ellos y Dios, nada más. Pero nada más hay un cuerpo, nada más hay una iglesia, es todo lo que es. Y Cristo es el fundador de la iglesia. Y ya lo dije en 1 Corintios 10:4 que Él es la roca, ya lo leímos hace rato, ¿no? Bueno, Él es el que nos llamó para la iglesia y su nombre de la iglesia tenía este nombre. Vamos a Romanos 16:16. Romanos 16:16. ¿Cómo se le llamaba? Pablo dice. Romanos 16:16. Dice: saludos los unos a los otros, conozco los santos, os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahí está otra vez, no tengo ningún problema en eso. La iglesia de Cristo. Ya dije, es un Señor, es un cuerpo. Estoy hablando del cuerpo ahorita. Ahorita vamos a hablar del bautismo. Bueno, vamos a Efesios 5:23. Efesios 5:23. Dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otra vez, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que nos enseña a través del Nuevo Testamento. Cristo nada más tiene que ver con aquellos que han obedecido el verdadero y completo evangelio. Cristo nada más tiene una relación con nosotros. Cristo no tiene ninguna relación con otras iglesias que hablen otras diferentes doctrinas o cosas que Él nunca dijo. Esas iglesias no tienen nada que ver con Cristo. Nada que ver. Por eso cuando Cristo venga en Mateo 7:21, ¿qué les va a decir Cristo en Mateo 7:21? ¿Verdad? Estas iglesias piensan que Cristo lo tenían por cabeza, ¿verdad? No, pues que Cristo, pero no lo tenían por cabeza. Tenían a hombres como cabeza de sus iglesias, hombres que mencionaban mandamientos de hombres. Pero en Mateo 7:21 dice claramente, ¿por qué no los va a conocer? Mateo 7:21 dice,
Dice 21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos muchos que le van a decir al Señor son iglesias, son muchas iglesias son personas, iglesia significa personas, apartados. Estas personas le van a decir a Cristo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Le van a decir que como si Él era la cabeza de ellos. Pero Cristo les dice en el 23, entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso digo que Cristo no tiene nada que ver con estas iglesias. Cristo no es un Dios de confusión. Estas personas son las que están confundidas, escuchando a doctrinas de hombres. Mateo capítulo 7, versículo 15. No, perdón, al revés. Mateo 15, versículo 1. Mira lo que pasó aquí con ellos. Cristo por eso ya nos está enseñando qué es lo que iba a pasar y es lo que sigue pasando. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, imagínate, esta pregunta que le están haciendo a Cristo es acerca de los discípulos de Cristo. Estaban quebrando la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos son mandamientos de hombres que piensan que tienen el mismo valor que los mandamientos de Dios. No, una cosa es una tradición, muy claro lo tengo eso yo. Una cosa es una tradición y una cosa es el mandamiento. Pero estas personas vienen a reclamarle a Jesucristo que porque son los ancianos o porque son los líderes de los judíos, estaban quebrando uno de los mandamientos de los ancianos, que se tenían que lavar las manos cuando comieran pan. Respondió y les dijo, ¿y por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? En otra manera está diciendo, ¿ustedes por qué cambian los mandamientos de Dios por sus mandamientos? ¿Por qué hacen eso? Y les explica una cosa que hacían. El versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irreversiblemente. Un mandamiento muy claro en el Viejo Testamento es que si el hijo maldijera o hablara mal de su padre y su madre, tenía que morir irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios con todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no has de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí plenamente me está enseñando que las religiones se rigen por dinero. O sea, no, paga para que no vayan a matar a mi hijo o lo que sea. O el hijo pagaba para que no lo apedraran. Entonces, nuestro Señor les dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así invalidáis el mandamiento de Dios por tu mandamiento. O sea, cambias el mandamiento, pero hay una conveniencia, hay algo que marca el dinero. Y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso estas personas sí honran a Dios con sus labios, sí cantan a Dios, pero su mente, que es su corazón, está lejos de Él. Y pues lo están honrando en vano. Y por eso cuando Cristo venga, les va a decir claramente, yo a ustedes nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si es que no era la cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que el Rey es Cristo, este es su reino, y nos dio una ley divina, es una ley espiritual, es una ley que si la miramos y la observamos nos puede ayudar mucho. Es la ley que dio el Espíritu Santo, que viene y ayuda al que desea servir al Rey. Y en su camino nos enseña todas estas escrituras sobre esta ley que Él da a su reino. En Apocalipsis 3:20, primeramente te dice así, es la invitación. Apocalipsis 3:20. En Apocalipsis 3:20 te dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el creyente está escuchando el Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, luego se da cuenta él. Luego se da cuenta de que si yo estoy hablando por mi propia cuenta o hablo de parte de Dios. Yo le digo a las personas,
Si ustedes ven que yo hago algo y digo yo opino, yo creo, pues ahí sí ya qué importa lo que opine, no es mi justicia, no, mi justicia no tiene sentido. Pero si yo te estoy hablando de la palabra de Dios, el creyente se da cuenta que es el Espíritu Santo que le está hablando, y aquí está diciendo el Espíritu Santo, y aquí yo estoy a la puerta, tu puerta es tu mente, y llamo. Y si la persona es humilde y reconoce la voz de Cristo y abre su puerta y obedece el Evangelio, entonces el Señor cenará con él cada primer día de la semana. Es lo que hacemos cada primera semana. Cuando tomamos la cena estamos cenando con el Señor, porque oímos su voz, oímos al Espíritu y lo recibimos cuando nos bautizamos. Ahí está el bautismo, que es para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahí está. Otra bendición que es su palabra de Dios, en Juan 6:63, podemos observar que su palabra, quizás esta sea la diferencia por la cual hay muchas personas que no quieren escuchar a Jesucristo. En Juan 6:63, la palabra de Dios dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces nosotros estamos aquí, somos carne, pero creemos mucho en este espíritu. Porque este espíritu, como yo dije el domingo, que ya tengo muchos años en la iglesia, este espíritu o de Dios me ha bendecido mucho desde que he estado dentro de la iglesia. Me ha bendecido tanto espiritualmente como físicamente. El Espíritu de Dios es el que me ha dado la vida. Pero si yo fuera un hombre carnal, no me aprovecha la palabra de Dios. El hombre carnal quiere escuchar algo que a él le guste, que a él le convenga. El hombre carnal quiere una religión que él la pueda mover a su manera, Él quiere poner, pues yo quisiera que Dios se acomodara a mí. Fíjate, bien chistoso, allá en Cortázar ha sucedido muchas cosas, que hay personas que, por ejemplo, tienen una tiendita de carnitas o lo que sea, una tiendita. Y viene y dice a la iglesia que si no pueden cambiar el servicio de oración porque el día domingo es cuando vende sus carnitas. ¿Cómo crees? O sea, ellos buscan que la iglesia y Cristo se acomode a él o a ella para que ella pueda vender sus carnitas. Ese Dios no existe. Eso es falta de fe. Cuando uno empieza a entender que la palabra de Dios es vida y que a través de los años te bendice espiritualmente y físicamente, pero la carne para nada aprovecha. El hombre carnal pues no le entra por un lado y le sale por el otro. Y lo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, yo sé que no nos gusta, no nos atrae. Yo les platiqué anoche a mis hermanos que cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, cuando yo ya entendí lo que Dios quería, yo ya sabía lo que iba a pasar. No me gustaba nada lo que estaba viendo. Y lo digo como hombre carnal, porque yo venía de una vida de amigos, de amistades. Cada fin de semana era algo. Siempre cada fin de semana, ¿dónde va a ser el guateque? ¿Te acuerdas? ¿A dónde hay que ir? Y cuando yo entendí la palabra de Dios, yo sabía que todo se iba a cambiar. Todo se iba a cambiar en mi vida. Y cambió. Porque cuando yo me bautizo, todas aquellas amistades, ¡pum!, desaparecieron de mi vida. Llegaban los sábados y domingos, ahí me quedaba todo aburrido. Porque ni los de afuera me hablaban, y los de la iglesia pues tampoco me llamaban. Lo único consuelo que tenía es que, bueno, pues tengo a Dios. Así me la pasaba ya, pero no me gustaba. Y por eso fue como un tiempo de disciplina, como dice la Biblia. No me gustaba y a veces andaba molesto y no contento y quieren que haga eso y todo el tiempo eso. Y ahí está el peligro de la niñez. Es un periodo de tiempo donde Dios te va a probar, te va a disciplinar. Si dice la Biblia, si aceptas su disciplina, entonces Dios te va a tratar como un hijo. Pero es un proceso, y lo entiendo y lo entendía. Pero sus palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. La otra, segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, una que siempre leemos. Dice: toda la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo. Esa palabra perfecto es completo, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios al creyente, al que sabe que lo que estamos hablando de un cuerpo, de un Señor, de una ley,
esta palabra es útil para enseñar, le enseña, le dice sus errores y lo corrige y lo instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios llegue a crecer espiritualmente y madurar espiritualmente para agradar a Dios y ayudar así a su familia. Segunda de Timoteo 3:7, ahí cerquita. No sé por qué puse esa. A ver, primera. ¿Será primera? Porque esta dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Todo lo contrario, ¿no? En primera de Timoteo 3:7, a ver qué dice. Bueno, no sé, tampoco tiene mucho que ver. Vamos ahora a primera de Corintios 2, 10 al 13. Primera de Corintios 2, del 10 al 13. Primera de Corintios 2, del 10 al 13 dice: Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí está otra cosa que tiene el cuerpo, que su Señor nos da la ley para la iglesia y que podamos entender que este Espíritu es el que nos revela esto. ¿Cómo puedo entender que nomás hay un Señor y hay personas que no? Hay personas que piensan que todas las iglesias son de Dios. No tienen entendimiento. Hay una persona que puso ahí en el Face, tú nada más crees en Dios y ya con eso. Y yo le digo, pues si es así, entonces los demonios también creen y no se van a salvar. Santiago 2:19. Y le dije, lee Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero la gente así lo quiere poner. No, nomás crees todo. Pues no tiene entendimiento del Espíritu de Dios. Ellos usan su propio, pues es el espíritu del mundo, que los tiene bien engañados, que piensan que así se van a ir al cielo. No. Por eso, gracias a Dios que nos dio este Espíritu, nos lo reveló a nosotros, para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Vamos a Efesios 6, 14 al 18 también. Efesios, que después lo vamos a estudiar, 14 al 18. Estar pues firmes, ceñidos vosotros el lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está otra cosa que nos enseña el Señor dentro de su cuerpo, que debemos de usar toda la armadura de Dios, de estar firmes y estar estudiando la verdad. ¿Okay? Esa es esta escritura también sobre el tema de estas escrituras y más que nos ayudan a cualquier creyente a guardar la unidad del Espíritu. Cuando tratamos de guardar la unidad del Espíritu para la iglesia, pues todas esas escrituras nos van a ayudar, porque todo esto está relacionado con la paz, la tranquilidad, el descanso y con fin de la vida eterna. Porque no hay nada más un Señor, nada más hay un Rey. Y como hay un solo Señor, nada más hay una fe y también nada más hay un autor y consumador, que es el principio y el fin de todas las cosas, ¿no? Bueno, ahí le vamos a parar porque ya se fue el tiempo, pero en la siguiente semana vamos a hablar que nada más hay un bautismo y, ¿qué dice? Efesios 4, déjame ver.
Efesios 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Vamos a hablar de la fe y también del bautismo. Vamos a ver cuántos bautismos hay desde que inició el mundo, y vamos a ver también que hay personas que lo niegan o no saben ni para qué es el bautismo. Bueno, ahí le vamos a parar, y como siempre vamos a donar un himno de invitación que nuestro hermano ha escogido para este día.